Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Esta semana me parece a mí que fue una semana bastante interesante, productiva en materia educativa. El lunes de esta semana estuvo aquí en Morelos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con los gobernadores de todas las entidades de la República. Firmaron los certificados de infraestructura educativa. A media semana el secretario de Educación, Aurelio Nuño, estuvo en la Cámara de Diputados y precisamente de materia educativa, de la reforma, cómo va y todas las aristas que esto ha implicado, vamos a platicar con el diputado federal priista Matías Nazario. Diputado, Javier, gracias. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. A tus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Pues decíamos, me parece que fue una semana muy interesante. El presidente se reúne aquí en nuestro estado de Morelos con los gobernadores, firman este convenio para los certificados de infraestructura educativa, que va a representar pues una inversión, según se dio a conocer, cerca de los 50,000 millones de pesos para unas 33,000 escuelas de todo el país, para modernizarlas, para sacarlas en muchas de ellas del rezago. Hay que reconocer que todavía hay escuelas en el país que se encuentran en muy pésimas condiciones de infraestructura y es un paso importante. Así es, yo creo que hay que reconocerle al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que tiene una gran voluntad porque la reforma educativa tenga sus fines, y sus fines tienen tres conceptos fundamentales. En primer lugar, está el tema de lo que acabas de mencionar, de la infraestructura educativa, que se crean fondos por 50,000 millones de pesos para toda la República y en la cual se abarca 35,000 escuelas, dentro de las cuales están Morelos y por supuesto que estaremos muy activos en ese sentido. A Morelos le tocarán aproximadamente algo así como 1,600, 1,700 millones de pesos en inversión de 3 años, que va exclusivamente para reparar, mejorar las condiciones de las escuelas y que estén en condiciones precisamente de poder ser presentables ante la opinión pública y que los alumnos y maestros se sientan cómodos. Primer paso. Sí. Segundo paso, que es muy importante, la evaluación de los maestros. Que la reforma educativa no es punitiva, es para preparar y que haya mejores condiciones, maestros mejor capacitados para que tengamos alumnos con mejor aprovechamiento. Y en esa circunstancia hay un compromiso del señor presidente y del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de que el presupuesto que hay para capacitación de docentes aumenta de 1 peso a 3 pesos. Entonces, ¿eso qué es lo que da? Habrá una cobertura para todos los maestros que se quieran preparar y tendrán la oportunidad de prepararse, de tener mejores condiciones de salir en su evaluación. ¿Eso qué nos da? Precisamente el segundo paso importante. Y el tercero es la gran recepción de los alumnos en términos educativos. Y eso nos va a dar la educación de calidad que estamos buscando para México y estar insertados en el siglo XXI. Ese es el propósito y por supuesto que desde la Cámara estaremos muy atentos para que los recursos y el presupuesto que se requiera para educación será de lo mejor para que el país lo aproveche en beneficio de sus alumnos y sus maestros. El anuncio que hace el presidente de la República me parece de la mayor trascendencia, que los maestros que sean evaluados y que pasen sus evaluaciones con buenas notas, es decir, con buena o con excelente, tendrán hasta un 35% de mayor salario. Esto me parece, pues los maestros siempre han expresado que sus salarios son muy bajos y con relación al trabajo de formación de nuestras futuras generaciones me parece que siempre ha sido bajo, pero hasta de 41% para los maestros rurales. Fíjate que yo te doy ese dato un poquito más profundo de lo que estamos viendo en la Cámara y es más de fondo todavía. Y te voy a precisar alguna información al respecto. No, el aumento de los maestros rurales irá hasta el 220% de lo que están ganando. Ah, muy bien. Y en algunas partes el 180%, partiendo del punto de partida que será el 35%, claro, en los rubros donde precisamente las condiciones son más alejadas, más con menos condiciones de estabilidad económica, es donde se van a privilegiar las circunstancias económicas. Esto va dividido en las 5 regiones que propuso el secretario de Educación Pública. Que ahora se divide el país. Exactamente, en 5 regiones de educación y de ahí parte este concepto. Pero además quiero darte un dato que es muy importante y que no hay que perder de vista. Los maestros son los personajes
que tienen una de las mejores condiciones en cuanto a la cobertura social. Son de las 3 cosas fundamentales que en el país existen, que tienen todas sus coberturas sociales independiente de su salario, ¿no? Y eso creo que es una conquista de los maestros y hay que reconocérselo porque el magisterio, pues yo creo que es una parte fundamental para el desarrollo de este país. Y lo hablo que son los maestros, los médicos y los burócratas que están en las diferentes áreas de gobierno, tanto estatal como federal, son los que tienen la garantía real de sus circunstancias laborales, ¿no? Así es, pues. Entonces, eso es un reconocimiento también de sus conquistas que han hecho y precisamente con eso creo que se tiene que trabajar mejor. Es un incentivo, desde luego, el promover que los maestros en general, en este caso la reforma educativa, que ese es el propósito, me parece, y así lo ha dicho el presidente de la República, hacer una educación de mayor calidad, pero a cualquiera de nosotros, en cualquier área de trabajo, si tenemos un incentivo de mejorar, pues claro que vamos a estar dispuestos a capacitarnos, a evaluarnos y a pasar nuestros exámenes, y eso es lo que tienen que hacer los maestros. Afortunadamente, la mayoría de los maestros en las convocatorias que se han expedido para evaluarse han acudido. Ha sido mínimo el número de maestros que todavía sigue resistiéndose a esta reforma. Así es. Yo creo que en esto hay que reconocerse que ha habido una gran participación de maestros. De los que realmente no asistieron fueron 291 maestros que fueron sancionados, esa es otra circunstancia. Pero hay una gran voluntad, independiente que tenemos un caso específico como es el caso de Oaxaca, pero de ahí en fuera la participación ha sido del 97% de los maestros. Entonces eso quiere decir que también el maestro se quiere superar, quiere mejorar sus condiciones económicas y quiere ser más eficiente para que la educación en México sea mejor. El tema o el punto más sintomático de esta resistencia se ha dado en Oaxaca. Sí, sí. Se dio un retomar la rectoría de la educación en el Estado, la decisión del gobernador, la decisión del presidente, se reestructura el IEPO, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, y poco a poco los maestros que estaban en la sección 22, que eran obligados a salir a manifestarse para poder tener puntaje y asistencia y poder recibir prestaciones sociales, afortunadamente se han dado cuenta que tienen que prepararse, que asistir a su trabajo, que demostrar que están capacitados para lo que se les está pagando, y eso es ese es un punto favorable de la reforma, se ha avanzado, pero aún todavía quedan huecos o quedan vacíos, como que el que todavía no se sabe cuando hay un paro, qué maestros sí van a dar clases y qué maestros dejan a sus alumnos ahí varados. No, fíjate que al contrario, yo creo que hay una mayor comunicación en ese sentido. Efectivamente, en Oaxaca se reformó el Instituto de Educación del Estado y hoy hay una rectoría de la educación. Tanto el gobierno del Estado, el gobierno federal, como los presidentes municipales, en el caso particular de Oaxaca, intervienen para ver qué escuelas no abrieron, y ahí te das cuenta qué maestros no asistieron, ¿sí?, a impartir sus cátedras. Entonces es una participación de todos, incluso de los padres de familia, con la participación social de las autoridades municipales, estatales y federales, se hace un conteo y es como te das cuenta el número de maestros que no asisten a impartir su cátedra. Pero yo creo que más bien que calificarlos en ese sentido, hay que ver el lado positivo del 97% de los maestros, que equivale a más de 1,5 millones, cerca de 1,800,000, que sí cumplen con una gran responsabilidad. Los de ahí de Oaxaca. De Oaxaca son el 35% que ya está trabajando en forma normal, y que eso equivale ya a una relación de más de 17,000 a 23,000 maestros. Entonces, pero yo hablo del gran compromiso federal, donde el 97% que abarca más de 1,5 millones de maestros, que sí están cumpliendo en impartir sus cátedras, que sí están preparando a los alumnos, pues son maestros que van a tener mejores condiciones personales también, claro, porque ellos sí están comprometidos con la educación. Sí, desde luego, y poco a poco se irán dando cuenta los que no, que es mejor entrar a este sistema de evaluación, de capacitación, que estar en contra, que estar marchando, que estar fuera de la actividad laboral y preponderante que es el dar clases. ¿Qué va a pasar, diputado, el próximo año con el presupuesto federal? Sabemos que va a haber una reducción al presupuesto por toda esta situación económica que vive el país.
que vive en todo el mundo, esta crisis financiera por la volatilidad de los mercados. ¿Qué va a pasar en el tema del presupuesto para educación? Bueno, creo que es una pregunta muy importante de tu parte. Quiero ser muy enfático porque es algo verdaderamente trascendente. El hecho que el presupuesto para educación se reduce exclusivamente en un 3%, o sea, que creo que es el presupuesto que menos se afecta para el gobierno federal. Y eso en términos generales nos explicaba el secretario de Educación, que lo puede compensar con más trabajo y con menos recursos, y con más voluntad política y con más dedicación de los maestros. Quiero hacer un reconocimiento atado a la Comisión de Educación del Congreso Federal, que hubo una gran disposición para que el presupuesto de educación fuera el menos afectado. Entonces, por lo tanto, en términos reales no tiene ninguna afectación, pero sí tendrá mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo ante las adversidades que hay en este momento. En el tema, diputado Matías Nazario, de los certificados de infraestructura educativa que vienen, me decías, para el estado de Morelos, 1.700. Entre 1.700 y 1.800 millones de Seguramente pesos. estarás en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del estado como diputado federal, para que entren en esa bolsa la mayor parte de las escuelas. Hay comunidades alejadas que carecen, por ejemplo, las escuelas de agua, de servicios sanitarios, están a lo mejor sin pavimentarse, sin techos, sin techumbres, las canchas, en fin, que hay pues mucha necesidad en muchas escuelas, porque la reforma educativa no se puede hablar o no se puede decir que se pretende mejorar la calidad de la educación cuando hay carencias de ese tipo, ¿no? O cuando los salarios de los maestros no son los adecuados, o cuando faltan materiales didácticos en las escuelas. Hay que ir en todos los sentidos a apuntalar la reforma educativa. Por supuesto, cuando hablas del tema de la infraestructura, los certificados de infraestructura, estaremos muy atentos, muy pendientes donde se requieren también los recursos, porque hay que estar encima también, o sea, los recursos no van a llegar por casualidad, tenemos que estar justificando cómo se emplearán esos recursos, y que por supuesto será una coordinación entre el gobierno del estado y autoridades federales a través del Instituto INIFED, el Instituto Estatal para la Construcción de Escuelas. Este miércoles que estuvo en la Cámara de Diputados, ahí en las Comisiones Unidas de Educación Pública, Servicios Educativos, Cultura y Cinematografía, tú tuviste oportunidad de hacerle algunos planteamientos al secretario de Educación Pública, diputado. ¿Qué es lo que a ti te interesaba dilucidar, que te explicara y que quedara muy claro cómo viene la reforma, cómo se está estructurando, cómo se está bajando en los estados de la República la reforma educativa para que pueda ser aplicable? Precisamente esa pregunta la hice, exactamente, cómo está funcionando la reforma educativa ya en los estados, haciendo a un lado en el caso de Oaxaca, que es el estado que va más lento, pero cómo van los diferentes estados, cómo va el crecimiento de la aplicación. Entonces nos daba los razonamientos en el sentido de que hoy hay mejores condiciones, mayor participación, tanto la rectoría educativa que tiene el Estado como el Sindicato Nacional de Trabajadores, que tienen la función, el magisterio también, de colaborar en forma paralela, ha dado un resultado más positivo. Pero también en otra área le pregunté sobre el FON. El FON es el Fondo Nacional de la Administración de la Nómina Educativa. En cuanto a que el Estado federal toma la rectoría del pago de maestros, y eso en qué beneficiaría. Entonces me explicó que trae un beneficio en cuanto al control real de los maestros que existen, y por el otro lado saber quiénes son, dónde están. Exactamente. Porque había mucha... Sí, se habla mucho de comisionados y se habla mucho de diferentes conceptos. Entonces en este momento es tomar la rectoría de todos los maestros, saber dónde están, quiénes son y cómo son, y en base a eso tomar determinaciones positivas, por supuesto. Y por el otro lado, tendrá que haber un ahorro, diputado. Hay un ahorro, nos los explicaba que hay un ahorro en ese sentido, pero también hay un ahorro en el tema del manejo de la nómina, algo así como cerca de 49 millones de pesos por el puro concepto nada más de la administración de la nómina. Entonces son cosas de ahorro que van al fondo de educación precisamente. Por eso cuando hablamos del presupuesto hubo conceptos que ayudaron mucho, pero sobre todo el certificado de infraestructura educativa, que se va a un fondo muy grande, pero que además le va a dar otro concepto al tema de la educación. Como integrante de esta comisión de Secretaría de Educación Pública en el Congreso de la Unión, como diputado morelense, ¿algún mensaje final?
Pues en primer lugar agradecerte la oportunidad que me permita estar ante este auditorio y que sepan que hay un compromiso por la educación. En mi caso particular tengo el deseo de que la reforma educativa llegue hasta sus últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias van a ser mejores condiciones en las escuelas, educación de calidad, maestros comprometidos con la educación, y sobre todo que todo Morelos estemos comprometidos por tener una educación para tener un país mejor. Diputado Matías Nazario, muchas gracias. Al contrario, te agradezco la oportunidad que me permite estar contigo. Gracias. Vamos a unos mensajes, regresamos en unos momentos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.